Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la última clase de laboratorio de inmunología, donde vamos a englobar las últimas dos prácticas relacionadas al temario. Las prácticas de hoy consisten en prueba de embarazo. Vamos a ver la prueba por reacción de aglutinación directa usando partículas de látex y el ensayo de inmunoabsorción ligada a enzima o ELISA. Como introducción vamos a ver que la hormona gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína compuesta de dos polipéptidos, el alfa de 18 kilodaltons, el cual es común a otras hormonas como la LH, la FSH y la TSH, y el polipéptido beta con un peso molecular de 32 kilodaltons, el cual es específico de la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es sintetizada por la placenta, específicamente las células trofoblásticas, poco después de la gestación, en etapa temprana del embarazo, aproximadamente 10 días después de la concepción. Se le puede detectar tanto en suero como en orina debido a que el riñón la excreta por su bajo peso molecular. Picos de concentración de más de 100.000 microunidades internacionales por mililitro de gonadotropina se observan en el transcurso del primer trimestre de la gestación. La aparición de la gonadotropina coriónica humana en orina después de la concepción hace de esta un buen marcador para el diagnóstico precoz de embarazo. El término prueba de embarazo es de hecho un término erróneo, ya que la mayoría de estos procedimientos lo que miden es la presencia de la gonadotropina coriónica humana y no la de un feto, es decir, puede existir gonadotropina coriónica humana elevada en algunas enfermedades. La determinación urinaria y sérica de esta hormona sirve para evaluar un embarazo normal, porque los niveles de gonadotropina coriónica humana durante el embarazo se expresan generalmente en relación a los días o semanas después del último periodo menstrual normal, y su concentración en suero es aproximadamente igual a la concentración urinaria de 24 horas. La presencia puede investigarse a las 24 horas después de la implantación por los métodos de RIA o ELISA, los cuales detectan cantidades mínimas en suero. Estos valores aumentan rápidamente para llegar a un pico máximo entre los 60 y 70 días después del último periodo menstrual. La determinación de HGC en orina y suero se presenta positiva en embarazo, en mola hidatidiforme, coriocarcinoma, corioepitelioma de útero y testículo, embarazo ectópico, corioadenoma y salpingitis. Puede presentar falsos positivos en concentración elevada de proteínas en suero, presencia de sangre en la orina, aumento de la hormona luteinizante a mitad del pico máximo para la gonadotropina coriónica humana, administración exógena de gonadotropina coriónica humana, quistes ováricos, deterioros de reactivos principalmente el anti-HGC y enfermedades trofoblásticas. Los falsos negativos se pueden presentar en casos como orina muy diluida, amenaza de aborto, síndrome de muerte fetal, niveles disminuidos de la gonadotropina coriónica humana asociados con embarazo temprano, reacciones tóxicas como salicilatos y barbitúricos, exceso de potasio en orina, contaminación bacteriana, excreción de gonadotropina coriónica humana disminuida por embarazo extrauterino, toxemia en curso de embarazo, jabones y detergentes pueden interferir con la aglutinación debido a la reacción. Ahora vamos a ver la reacción de aglutinación directa usando partículas de látex. La prueba de embarazo sobre placa está basada en la aglutinación rápida de partículas de látex sensibilizadas por anticuerpos monoclonales específicos con la gonadotropina coriónica humana presente en la muestra. La gonadotropina coriónica humana que se encuentra en la orina de mujeres embarazadas se mezclará con el reactivo de látex y los anticuerpos reaccionarán con la gonadotropina para formar un patrón de aglutinación de látex granulosa, la cual será la reacción positiva. Si la gonadotropina no está presente en la orina, no se producirá ninguna aglutinación al mezclar con el reactivo de látex y ahí tendremos una reacción negativa. Son necesarias tasas de HCG urinarias superiores a 200 miliunidades internacionales por mililitro para obtener una reacción positiva. Los niveles de esta hormona en hombres y mujeres no gestantes y con buena salud son indetectables con este método. El procedimiento consiste en los siguientes pasos. Primero,
vamos a centrifugar la muestra de orina en un tubo a 2000 revoluciones por minuto por 5 minutos. Y rotulamos la tarjeta de la prueba con los controles positivo, negativo y las muestras. Después agitamos el reactivo de látex por 15 segundos para obtener una suspensión homogénea. Aspirar lentamente con una pipeta del reactivo de látex y transferir una gota cayendo libremente sobre la placa. A continuación tomamos lentamente la muestra de orina y transferimos 2 gotas cayendo libremente a la misma área de prueba. Desechar la pipeta con la orina restante. Por último, mezclamos con una espátula el reactivo de látex y la orina y esparcimos la mezcla sobre toda el área de la prueba. Desechamos esta espátula para cada una de los pocillos. Luego balanceamos suavemente la placa de vidrio dejando que el líquido fluya lentamente dentro del cuadro o círculo de la placa hasta 2 minutos. Observar la reacción en el área bien iluminada para la lectura del resultado. Si se observa aglutinación, la prueba se interpretará como positiva, de lo contrario se interpretará como prueba negativa. También se puede utilizar el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima o prueba de ELISA. Recordemos que un antígeno es una molécula exógena que se encuentra en la superficie de un agente patógeno y que al entrar en contacto con el organismo induce la producción de una respuesta del sistema inmune específica formando anticuerpos. Un anticuerpo es una proteína producida como respuesta a la presencia de un antígeno y tiene la capacidad de combinarse con él para formar un complejo antígeno-anticuerpo. La prueba de ELISA se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima de forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunológica como enzimática. Al estar uno de los componentes, ya sea el antígeno o el anticuerpo, marcado con una enzima e insolubilizado sobre un soporte o pocillo inmunoabsorbente, la reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y por lo tanto será fácilmente revelada mediante la adición de un sustrato específico que al actuar la enzima producirá un color observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de espectrómetro o colorímetro. Tenemos distintos tipos de prueba de ELISA. Dos grandes grupos son el ELISA no competitivo y el ELISA competitivo. El ELISA no competitivo consiste en enfrentar la muestra con el antígeno o anticuerpo que está en la fase sólida. Si una muestra es positiva, se formará el complejo antígeno-anticuerpo y al agregar el conjugado reaccionará con el respectivo sustrato desarrollando un color. Dentro de las pruebas de ELISA no competitivas tenemos la prueba directa, indirecta y ELISA en sándwich. En cambio, en el ELISA competitivo, el anticuerpo de la muestra va a competir con el conjugado por un número limitado de sitios de unión del antígeno. Habrá ausencia de color en una muestra positiva debido a que el sustrato no se encontrará a la enzima porque el conjugado ha sido desplazado por el anticuerpo presente en la muestra. Aquí tenemos una representación gráfica de los distintos tipos de ELISA. Primero tenemos el ELISA directo o ensayo de ELISA simple de 2 capas. Las placas de ELISA se preparan recubriendo los pocillos con las soluciones en las que se sospecha se encuentra el antígeno. Después se incuban con anticuerpos marcados e indica la presencia de antígeno en la solución analizada. Es necesario incluir controles negativos que serán muestra del mismo tipo que las analizadas, sangre u orina, pero en las que se tenga la certeza de la ausencia del antígeno buscado. Asimismo, se incluyen controles positivos, soluciones donde se encuentra el antígeno buscado. También tenemos el ELISA indirecto. Las placas de ELISA se preparan de la misma forma a la anterior. Los controles positivos y negativos son los mismos. El sistema de detección emplea 2 anticuerpos, uno primario contra el antígeno y uno secundario marcado contra el primario. La detección tiene mayor sensibilidad por presentar una amplificación de señal debido a la unión de 2 o más anticuerpos secundarios por cada primario. Luego tenemos ELISA en sándwich o ensayo de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos. Se trata de un ensayo muy empleado en el que se recubre el pocillo con un primer anticuerpo antiantígeno. Después de lavar el exceso de anticuerpo se aplica la muestra problema en la que se encuentra el antígeno, que será retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer anticuerpo.
Después de un segundo lavado que elimina el material no retenido, se aplica una solución con un segundo anticuerpo antiantígeno marcado. Así pues, cada molécula de antígeno estará unida a un anticuerpo en la base que lo retiene y al menos un segundo anticuerpo que lo marca. Este ensayo tiene una gran especificidad y sensibilidad debido a la amplificación de señal que permite el segundo anticuerpo. Por último tenemos el ELISA inhibidor o competitivo. Este tipo de ELISA es el más complejo. Se utiliza para detectar o cuantificar antígenos presentes en bajas cantidades. Se denomina así ya que se utiliza un antígeno de referencia que competirá con el antígeno de la muestra por la unión al anticuerpo. Para esta práctica utilizaremos el ELISA en sándwich o ensayo de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos. Antes de comenzar se tiene que preparar la placa. Para sensibilizarla, se preparan los anticuerpos monoclonales a la concentración adecuada. Con estos anticuerpos monoclonales se rellenan los pocillos de la placa de microtitulación. Los anticuerpos son proteínas y si se incuban en condiciones adecuadas quedan fijados a los pocillos de la placa. La mayor parte de los anticuerpos que no se hayan unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante. Los anticuerpos que pudieran quedar unidos a la placa serán eliminados con 3 lavados posteriores realizados con un tampón adecuado. El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos que han quedado sin cubrir por el anticuerpo. Se evita así que en las próximas incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados. Como sustancia bloqueante se utiliza una proteína que no reaccione con los anticuerpos ni con el resto de los reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente esta proteína es la albúmina bovina. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando todos los huecos que pudieran quedar. A continuación se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha unido a la placa. Para finalizar la fase de sensibilización, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado y a partir de este momento está preparada para realizar el ELISA. El paso 3 consiste en la incubación con la muestra problema. Cada suero se añade a un pocillo y a continuación se incuban el tiempo necesario. En caso de que los antígenos buscados estén en la muestra, estos se unen específicamente a los anticuerpos dejados previamente. Si esto ocurre tras la incubación correspondiente, se forman inmunocomplejos que quedan inmovilizados a su vez al pocillo. Una vez termina la incubación, se retira el sobrenadante. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los anticuerpos fijados en la placa. El paso 4 es la incubación con el conjugado, para lo cual hay que añadir el conjugado en el ELISA. El conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima como por ejemplo la peroxidasa. En este caso, el conjugado debe ser específico de algún otro epítopo del antígeno buscado en la muestra. Tras añadir el conjugado y esperar el tiempo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el paso anterior. Si en la muestra no existían antígenos o en nuestro caso la gonadotropina coriónica humana, el conjugado permanecerá libre en su totalidad. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado y de esta forma se elimina todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados en la placa permanecen fijados los anticuerpos iniciales, la gonadotropina coriónica humana y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos formados. Si en la muestra no estaba el antígeno buscado en la placa, solo quedan los anticuerpos unidos inicialmente a la misma. El paso 5 consiste en la incubación con el sustrato o cromógeno. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima y cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el substrato es el peróxido de hidrógeno y el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de un sustrato
cromógeno a los pocillos. Durante la incubación el sustrato se rompe. El oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color más oscuro marrón ocre. Una vez paralizada la reacción, se puede hacer una lectura visual de los resultados, obteniendo con ello un resultado cualitativo que indica si la muestra es positiva o negativa. Si se han realizado diluciones seriadas de la muestra problema, el resultado puede ser semicuantitativo. En este caso se puede tener un título que se relaciona con la última dilución positiva de cada muestra estudiada. Si se han incluido en el ensayo los estándares correspondientes que permiten hacer una recta patrón, se puede, en este caso, realizando una lectura espectrofotométrica, hacer medidas cuantitativas del antígeno, es decir, se puede calcular la concentración exacta del antígeno presente en la muestra. Y bueno, con esto damos por concluida la última práctica de laboratorio de inmunología. Como vimos, esta es una prueba bastante práctica para el diagnóstico de embarazo. Sin embargo, la detección de la gonadotropina coriónica humana no solo se limita a la detección de embarazos, sino también a procesos malignos, tales como cáncer testicular o procesos de coriocarcinoma, entre otros. También para este tema existirá un hilo de discusión en la plataforma, para que así puedan plantear sus dudas o comentarios o agregar algo al tema. Algo que les parezca interesante, que hayan leído en alguna parte o en algún artículo, es bienvenido en el tema de discusión de esta práctica. Sin más por el momento, pues me despido. Espero y este semestre haya sido provechoso tanto para ustedes como lo ha sido para mí. Y pues estoy al pendiente de sus comentarios, dudas en la plataforma. Pues sin más, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos regresando de vacaciones. Espero y estén todos muy bien. Saludos a todos. Hasta luego.